Hoy me gustaría hablar sobre el tema, la tradición atrapada en el cristianismo. Las imágenes que ven aquí son de árboles naturales que tienen una cerca de alambre de púas de hierro artificial que los atraviesa justo en el medio. Cuando ven esta imagen, ¿qué sienten por el árbol? ¿No se sienten incómodos? Incluso doloroso, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí podemos sentir pena por el árbol, y no por la valla, por el hecho de que tanto nosotros como el árbol estamos vivos mientras que la cerca no, ¿verdad? Esto empezó a ocurrir hace años, a raíz de que alguien colocara esta cerca de alambre junto a un árbol. Sin embargo, con el paso del tiempo, el árbol siguió creciendo junto a la cerca y, lentamente, el árbol envolvió la cerca y se unió, lo que significa que el árbol se convirtió en parte de la cerca. Al principio, esto podría haberse evitado. Sin embargo, ahora es imposible quitar la cerca sin dañar gravemente el árbol. Cuando veo esto, siento que también así es como crecemos para aferrarnos a muchas de nuestras tradiciones que mantenemos a lo largo del tiempo. Donde quiera que nazcamos en este mundo, todo nuestro entorno y todas nuestras tradiciones se arraigan en nosotros a medida que crecemos. Muchas veces, cuando se pregunta a la gente, ¿por qué hacemos esto? A menudo se da la respuesta, no lo sé. Así es como siempre lo he hecho. De este modo, las tradiciones a las que las personas se aferran desde la infancia siguen perdurando en ellos como adultos. Pero, ¿qué pasa con algo tan sensible e importante como la fe de alguien en la que define su identidad espiritual? ¿Debemos creer siempre lo que hemos oído de niños sin dudarlo? ¿Y debemos dejar que la tradición de quienes nos precedieron dicte nuestra formación espiritual, salud y destino sin tener en cuenta la fuente? Hay un cuento muy famoso llamado La lotería, de una escritora estadounidense llamada Shirley Jackson. Se trata de la tradición. Al comienzo de la historia, se siente como cualquier otro día en un agradable pueblecito, ya que hace buen tiempo y los niños no han ido a la escuela. La gente del pueblo se está preparando para su lotería anual, que solo durará unas 2 horas. Sin embargo, existe una tensión subyacente que se deja sentir entre la gente del pueblo que obviamente está relacionada con esta tradición. En la historia, los niños recogen piedras y las apilan mientras las familias se reúnen. La tradición en sí, la tradición actual, gira en torno a una vieja y gastada urna en la que se introducen papelitos con todos los nombres de la gente del pueblo. A continuación, se sortean los nombres uno a uno. A medida que se extraen más y más nombres, la gente se siente cada vez más incómoda hasta que se dibuja un nombre con una marca negra. Es el nombre de una de las mujeres llamada Tessie. Mientras se pronuncia el nombre de Tessie como ganadora, todos los habitantes del pueblo proceden a recoger las rocas que se amontonaron y apedrear a Tessie hasta matarla. Así termina la historia y el lector se queda sintiendo, bueno, ¿cómo te sientes ahora mismo? Decidí contarles esta breve historia, porque creo que puede ayudarnos a despertarnos, para hacernos preguntas sobre los orígenes de las tradiciones que mantenemos, específicamente, dentro del cristianismo actual. Y elegí las imágenes de los árboles, para ayudarnos a darnos cuenta de las cosas a las que hemos crecido, para aferrarnos durante tanto tiempo, sin saber de dónde vienen, y por qué nos aferramos a ellas. Tanto los árboles como la gente del pueblo han crecido durante tanto tiempo en condiciones tan dolorosas. Sin embargo, las aceptan y siguen viviendo con ellas en silencio. ¿Es natural que de un árbol broten las ramas de alambre de espino? Pero ahora el árbol vive con una cerca.
¿O tiene sentido que un pueblo apedreara a muerte a una persona inocente porque su nombre salió de una urna? Sin embargo, estas personas viven, o debería decir muriendo, porque se aferran a esta tradición, y ni siquiera conocen el origen. La Biblia también compara a las personas con los árboles. Hoy en día, el cristianismo ha crecido a más de 2.000 millones en el mundo. Y todos los cristianos creen que Jesús va a venir y va a dar la salvación a los que tienen fe. Sin embargo, cuando Jesús habló sobre el tiempo de su segunda venida, dijo, no hallaré fe. No lo encontrará. En Lucas capítulo 18, versículo 8, Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí Cristo dice que cuando viene buscando la fe, no la encuentra. Si Cristo no encuentra una fe digna de salvación, ¿quién puede salvarse? Hoy en día, por supuesto, ningún cristiano va a decir que no tiene fe. Pero nuestro estándar deben ser los pensamientos de Jesús, y no los nuestros, ¿verdad? Pregunta: ¿no vino Jesús la primera vez buscando también la fe? Sí, lo hizo. Entonces, ¿qué dijo a los que decían tener la fe más fuerte y más grande hace 2000 años? En Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, Jesús dijo, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Recuerdan el árbol que se aferraba a la cerca? Así pues, los líderes religiosos y los maestros de la ley creían y se aferraban a las normas y tradiciones humanas que se convirtieron en un gran obstáculo para su fe y les hizo abandonar y olvidar los mandamientos de Dios. Habían ido creciendo creyendo en esas tradiciones desde que eran niños, y tenían tanta confianza en su forma de educarse que incluso intentaron apedrear a Jesús y acabaron crucificando al Salvador que habían estado esperando durante tanto tiempo. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué tipo de fe creen que estará buscando? ¿Es una fe la que se aferra a la tradición humana? No, no le impresionan las tradiciones humanas. Por eso, a los que creían en él, Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta: ¿cómo sabemos que el Jesús en quien todos creen ahora es el mismo Jesús que vino hace 2000 años? Jesús dijo que debemos aferrarnos a sus enseñanzas y sus enseñanzas son la verdad que nos hace libres. Entonces, veamos las enseñanzas básicas y los ejemplos de Cristo hace 2000 años. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús guardó el día de reposo, como costumbre de quién, su costumbre, es decir, su enseñanza. Esta costumbre fue guardada continuamente por los seguidores de Cristo como la verdad que los hacía libres. El día de reposo bíblico es el sábado. Fueron a la iglesia el sábado. Además, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, Jesús celebró la Pascua del Nuevo Pacto que estableció para el perdón de los pecados a todos los que la cumplieran en el tiempo señalado cada año. Y en las cartas del apóstol Pablo, encontramos a los seguidores de Cristo aferrándose a esta enseñanza como la verdad que los hace libres. Además, Jesús enseñó cómo adorar a Dios correcta y adecuadamente haciendo que los hombres no se cubrieran la cabeza con nada durante el culto, y que las mujeres llevaran velo durante el culto sin excepción. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Y luego, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Transmitió esta enseñanza sobre cubrirse la cabeza de Jesucristo.
Ahora, sin embargo, han pasado 2000 años, y no podemos encontrar ninguna iglesia que celebre la Pascua del Nuevo Pacto, santifique el día de reposo y celebre el culto con las mujeres usando velo, que por cierto son todos mandatos de Dios, ¿verdad? Cuando miramos a nuestro alrededor, el cristianismo y sus doctrinas han crecido en torno a enseñanzas y tradiciones que están muy alejadas de las enseñanzas de la Biblia. Desafortunadamente, este cambio comenzó a ocurrir entre mediados del siglo II y mediados del siglo IV, cuando el papado ejerció su autoridad sobre todas las iglesias y reformó el cristianismo para seguir las tradiciones romanas del Dios Sol en el nombre de Jesús. Cuando vemos la historia, el culto dominical fue en realidad una ley que se declaró en Roma, en el año 321 después de Cristo, para venerar el sol, S-U-N, no S-O-N. Los cristianos se vieron obligados, por miedo a la muerte, a guardarlo hasta que se convirtió en su tradición. Además, el 25 de diciembre, que se origina en el nacimiento de Mitra, el dios Sol persa, fue absorbido por el cristianismo a partir del 354 después de Cristo, más de 300 años después de que Jesús ya hubiera ascendido. Desde entonces, los cristianos han venido observando estas tradiciones que han crecido en ellos con el tiempo, sin ser conscientes de que ahora su fe se ha basado en tradiciones y prácticas humanas, y según Jesús, ¿adorando a Dios en qué? En vano. Como el árbol que crece con una cerca en él, o el pueblo que juega a una lotería sin sentido. Entonces, si todo el mundo está adorando a Dios en vano a través de tradiciones y observaciones hechas por el hombre, ¿a quién dará Dios la salvación? Nadie. A él no le impresiona la tradición, ¿verdad? Por eso es tan importante entender que la segunda venida de Cristo ya ha venido según todas las profecías de la Biblia. Y Él ha restaurado las enseñanzas de Dios en nuestro tiempo. En Miqueas capítulo 4, dice que en los últimos días todas las naciones vendrán y serán enseñadas por Dios. Dice, vamos, ¿qué? Vayamos. ¿Por qué? Él nos enseñará sus caminos. Nadie debe perder esta oportunidad de aprender de Dios, ¿correcto? Entonces, entre todas las iglesias del mundo, ¿cuál es la única iglesia que ha sido enseñada por la segunda venida de Cristo y guarda todos los mandamientos de Dios, como el día de reposo, la Pascua y la regulación del velo? Solo la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial, que enseña y guarda las enseñanzas de Cristo, nos hace libres. Quiero animar a todos los que lo deseen a que por favor vengan. Por favor, vengan a estudiar la Biblia en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial para que podamos dejar de lado la tradición humana y podamos recibir la salvación de nuestras almas con la verdadera fe aferrándonos a los mandamientos de Dios. Estoy muy agradecido y orgulloso de ser miembro de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, donde he conocido a Dios y Dios me ha enseñado. Por ello, quisiera dar todas las gracias a mi Dios, a nuestro Dios, Padre y Madre Celestiales. Y también me gustaría dar las gracias a todos por escuchar. Dios los bendiga.